plaza comercial, un lugar que había sido abandonado hace ya bastantes años, que se encontraba en el centro de la ciudad, en un edificio enorme, que ahora mismo estaba en ruinas. Varios amigos y yo habíamos hablado durante semanas de ir al lugar, para explorar un poco, ver si podíamos encontrar algo interesante, y tal vez algo paranormal. Íbamos armados con 2 cámaras de video y una fotográfica, listos para jugar a cazar fantasmas. Éramos solo unos niños, no pasábamos de los 14 años, pero nos gustaba hacernos los valientes. Así que una noche decidimos ir a aquel lugar. Apenas oscureció, alrededor de las 7 de la noche, partimos hacia el centro de la ciudad, y pronto llegamos ante ese magnífico edificio, que ahora se encontraba desolado, destruido, agrietado, maltratado, simplemente por el pasar de los años. Había muchas leyendas alrededor de aquel lugar. Se decían muchas cosas, los motivos por los cuales había sido cerrado. Se hablaba de un asesinato, de un suicidio, de fantasmas, de una maldición, pero el rumor más fuerte hablaba sobre un maniquí. El maniquí de una mujer. Se decía que este maniquí se encontraba en una de esas típicas tiendas de ropa y que lograba cautivar a aquellos que la veían con sus facciones y su aspecto tan realista para estar hecho de plástico. Muchas personas aseguraban haber visto cómo aquel maniquí parpadeaba, se movía o incluso lo seguía con la mirada. Se cuenta que una noche, uno de los guardias vio a una hermosa mujer caminando por en medio del centro comercial, cuando éste ya se encontraba cerrado. Pensando que se trataba de alguna clienta que se había quedado rezagada a la hora de cerrar, decidió seguirla, gritándole y tratando de llamar su atención para indicarle que el lugar estaba cerrado y que él podía llevarla a la salida. Sin embargo, nunca pudo alcanzarla. Ella se metió precisamente a la tienda donde ese maniquí se encontraba. El guardia la siguió y se dio cuenta de que no había forma de que ella pudiera haber entrado, ya que el local se encontraba cerrado con llave. Más grande fue la sorpresa de aquel hombre al ver en la vitrina aquel maniquí. Sin duda, era la misma mujer, que ahora se encontraba inerte, con una mirada perdida, con una pose plástica y con la misma ropa que él había visto. Esta y muchas historias se contaban alrededor del lugar, hasta que finalmente, hace 6 o 7 años, cerró. Argumentando bancarrota, los empresarios se fueron de la ciudad y el edificio quedó completamente solo. Esa noche mis 2 amigos y yo nos encontrábamos deslumbrados con aquel magnífico lugar. No tenía ni una sola luz, y con la iluminación de la luna se veía más tétrico de lo normal, y por supuesto, mucho más tétrico de lo que parecía cuando era de día. El edificio no tenía puertas ni ventanas en la planta baja, por lo que no fue difícil entrar. En ese momento no teníamos miedo, al menos no a ningún fantasma o espectro. Lo único que temíamos era algún vagabundo que pudiera estar durmiendo en el lugar, que quisiera atacarnos, algún drogadicto o algún asaltante. Pero al ver que todo estaba tan tranquilo, y sabiendo que casi nadie se atrevía a entrar ahí, ni siquiera los malhechores, nos sentimos un poco más tranquilos. Caminamos por toda la planta baja sin encontrar absolutamente nada. Y fue entonces cuando escuchamos un extraño ruido en el piso de arriba. Decidimos correr, los 3 juntos, armados con las cámaras de video. Llegamos hasta donde estaban las escaleras eléctricas, que obviamente no funcionaban. Subimos las escaleras corriendo y uno de mis amigos tropezó. Solo nos reímos de él, lo ayudamos a incorporarse y seguimos avanzando. Al llegar a la planta alta, nos quedamos quietos tratando de escuchar de nuevo aquel sonido, probablemente provocado por un animal. Sin embargo, eso no le quitaba la emoción, la adrenalina y el miedo que estábamos sintiendo. Alumbrando el camino con unas lámparas, partimos hacia aquella tienda. Sabíamos que no había absolutamente nada ahí. Sin embargo, la curiosidad era muy fuerte y queríamos ver el mítico lugar donde todas esas leyendas habían nacido.
Llegamos por fin a la entrada. La puerta de la tienda no estaba cerrada, así que decidimos abrirla lentamente. Para entonces teníamos un poco de miedo, pero no habíamos visto nada extraño, más que aquel extraño ruido, que bien podría explicarse con lógica, al menos para unos escépticos como nosotros. Dentro de la tienda no había absolutamente nada. El estante del maniquí estaba vacío. Era obvio que lo habían desmantelado hace mucho tiempo. Decidimos salir del lugar. Esto estaba tornándose demasiado aburrido. Y fue entonces cuando escuchamos de nuevo aquel sonido, pero esta vez mucho más fuerte que antes. Era un sonido extraño, un sonido como de pasos. Era exactamente el mismo sonido, excepto que esta vez estaba mucho más cerca, y logramos identificar exactamente de dónde venía. Venía del fondo de la tienda. Debatimos un poco si nos atrevíamos a ir al fondo o no. En medio de la oscuridad no podía verse absolutamente nada, y nos daba algo de miedo que algún animal pudiera estar al fondo. Sin embargo, los tres decidimos ir. Y justo cuando estábamos a punto de dar el primer paso, la sangre se nos heló al contemplar una luz. Alguien había encendido una luz al fondo de la tienda. No entendimos qué era lo que estaba pasando. Era muy probable que el edificio ni siquiera tuviera corriente eléctrica desde hace muchos años. Pensamos que algún vagabundo estaba viviendo ahí, así que decidimos no perturbarlo. Sin embargo, uno de mis amigos insistió en que teníamos que ir, al menos a ver, y si era un vagabundo simplemente salir corriendo. Accedimos y caminamos hacia el fondo de la tienda. Era una iluminación bastante tétrica. Lo extraño era que de las decenas de luces que había en el techo, solamente las últimas 4 estaban encendidas, dando una atmósfera más tétrica aún. Una atmósfera de luz contrastando en la oscuridad. Caminamos lentamente, sin hacer mucho ruido, y entonces volvimos a escuchar aquel sonido extraño. Esos pasos, esos pasos. Y entonces lo vimos. Una silueta cruzó en medio de la luz. Parecía una persona muy delgada, pero se movía de manera muy extraña. Eran movimientos totalmente acartonados. Parecía que no podía caminar de manera correcta. Fue tan rápido que apenas si lo pudimos percibir. Pero eso no evitó que saliéramos corriendo en ese mismo momento. Una vez fuera de la tienda, volvimos a las escaleras eléctricas, a discutir un poco lo que habíamos visto y a pensar con un poco más de lógica. Era imposible que se tratase de aquel maniquí. Era imposible que hubiéramos visto algo sobrenatural. Lo más probable, como dijimos, es que se tratara simplemente de un indigente. Bajamos las escaleras y decidimos salir de todas formas. Ya no había nada más que quisiéramos ver. Al menos lo habíamos grabado todo, y ya teníamos una muy buena anécdota que contar. Pero lo peor estaba por venir. Justo cuando terminamos de bajar las escaleras, lo vimos, claramente. Alguien estaba caminando en la planta alta, con esos mismos movimientos acartonados, con ese mismo paso lento. Comenzamos a gritar: ¿quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¡Respondan! Pero nadie respondía. Seguimos escuchando los pasos, más y más cerca de las escaleras. Estábamos al pie de ellas, mirando hacia arriba, esperando el ver a alguien. Alguien que nos jugara una broma, alguien que nos estuviera tratando de asustar. Seguimos viendo hacia arriba, y entonces vimos cómo se acercaba una extraña figura, y con la luz de la luna lo pudimos ver. Era un maniquí, una figura hecha de plástico o de madera, no estamos seguros. La leyenda dictaba que aquel maniquí era una mujer. Sin embargo, no podíamos saberlo. No tenía cabello, no tenía busto. Era solo un muñeco de plástico o madera, que se acercaba caminando tambaleándose lentamente hacia nosotros. Se acercó hasta las escaleras y estaba bajándolas torpemente. Nosotros no podíamos movernos. Queríamos salir corriendo, queríamos gritar, pero no podíamos creer lo que estaba pasando. El maniquí seguía bajando a paso lento las escaleras, bajando lentamente. Pronto uno de mis amigos logró gritar. Soltó un grito tan fuerte, un sonido que jamás he vuelto a escuchar. El maniquí siguió su paso,
pero el grito de mi amigo nos hizo reaccionar a los otros dos. Volteamos a vernos entre nosotros, sin poder creer aún lo que estábamos viendo. Mi otro amigo aún estaba tembloroso, pero siguió filmando absolutamente todo. Y sin pensarlo más, decidimos salir corriendo y gritando del lugar. Todos nos quedamos en mi casa esa noche a dormir. No podíamos creer lo que habíamos visto. Y no pudimos conciliar bien el sueño en toda la noche. Nadie habló del tema, pero sé que todos lo estábamos pensando. Todos veíamos aquella misma figura cuando cerrábamos los ojos. Tan solo en un parpadeo, podía ver aquel grotesco muñeco, agrietado por el tiempo, bajando esas escaleras lentamente. No tenemos evidencia fílmica de aquel suceso. Las cámaras no grabaron absolutamente nada. Lo único que tenemos es nuestra palabra y nuestra contribución. Un pequeño grano de arena más alrededor de aquel centro comercial. Han pasado ya varios años. Mis amigos y yo somos ahora mayores, y los recuerdos no son muy claros. Jamás volvimos a tocar el tema. Entre nosotros, fingimos que nada de esto sucedió. Sin embargo, sé que jamás podremos olvidar aquella noche y aquel maniquí.